Hoy les ofrecemos La leyenda de Fénix, quinta parte, La hija de la luz. Sean muy bienvenidos a Ecomante, donde lo oculto conspira a tu favor y contra la Matrix planetaria. Y sean muy bienvenidos a La leyenda del Fénix, quinta parte, La hija de la luz. Final del arco. Necesito tiempo para ver si el poder de Fénix puede contener el cristal. Pero si no puedo, entonces nada en la galaxia podrá protegernos. Hay historias que terminan y otras que cuando terminan recién empiezan a revelarnos todo lo que significaban. Acá tenemos a X-Men en su estado más puro, el cristal Macrán desatado, de Ken convertido en una fuerza imposible de contener, la Guardia Imperial y los X luchando juntos como pasó con los Starjammers, quienes también están unidos en esta cruzada. Pero ya no veo una batalla espacial alucinante como cuando era un niño. Veo una historia sobre el ego, sobre el sacrificio, el equilibrio y la responsabilidad de sostener una luz que podría consumirlo todo. ¿Qué está pasando? Se le ha concedido su deseo a Tekken. Ahora es uno con el cristal. Está creando su propio universo dentro del cristal. La pasión infantil con mensajes ocultos. Así, X-Men vuelve a mostrar la potencia, la pasión y la acción que la catapultaron a episodios como Reunión 2 en la temporada 2, pero ahora totalmente desenfrenada. La serie vuelve a subir la apuesta y a ganar. Muchas gracias a todos aquellos que compran mi cómic Escuela de Misterios, que ayuda a mantener y a sostener este canal. Además, les cuento que como dibujante, ilustrador y artista visual que soy, tengo dibujos y también minerales intervenidos con dibujos que ayudan a la causa. Sin más, continuamos en esta cruzada final de este arco potente. Así, el tirano de Ken cree controlar el cristal, mientras que en realidad es absorbido por él, volviéndose una aberración energética. ¿Dónde está Tekken? ¡Él vive! ¡Muéstrate! ¿Quién desea verme? ¡Mírenme! Se fusiona con el corazón del universo y emerge como una entidad casi omnipresente, pero dark. X-Men y la Guardia Imperial Shi'ar deben unirse ante un enemigo que sobrepasó la definición de tirano, sino una distorsión cósmica que encarna su persona. Y entonces, la pregunta no es quién vencerá, sino es si la luz puede salvar lo que el poder ha desatado. Debemos intentar unirnos con la matriz del campo de energía del cristal. El poder de Fénix tal vez pueda restaurar lo que Tekken ha roto. Así, la Tierra comienza a colapsar junto con el universo. Pero en la Tierra lo vemos bajo cataclismos ambientales y en medio del caos ocurre algo extraordinario. ¿Qué es eso? Mi cerebro reporta perturbaciones ambientales en todo el mundo. Haré lo que pueda, Javier. Haremos lo que podamos. Los mutantes ayudan a los humanos, quienes fueron sus detractores. Tregua en tiempo del fin del mundo. El Ragnarok está hecho y está iniciado.
Hemos descubierto un fenómeno parecido a un agujero negro. Una enorme fuerza gravitacional cerca del Sol. Debemos suponer que es el cristal Macram, que lentamente está jalando todo hacia él, incluyendo la luz del Sol. Pronto absorberá al mismo Sol y a todo el sistema solar, incluyendo la Tierra. Después seguirá el resto de la galaxia. Vemos a Storm apaciguando los cielos, a Surfine conteniendo incendios en el emblemático monte Fuji, a Shaman invocando sabiduría ancestral y a Snowbeard custodiando el equilibrio natural en los antiguos templos griegos. Sí, de Canadá a Grecia. Monte Fuji. Aquí podemos ver una de mis obras, mis dibujos, mi arte, inspirado en X-Men, la serie animada de 1992. Aquí podemos ver una de mis obras, mis dibujos, mi arte, inspirado en X-Men, la serie animada de 1992. Los mutantes viajan a todos los rincones del universo para ayudar. Las diferencias se suspenden cuando el eje del mundo tiembla. Así podemos hacer una breve simbología de los cameos en esta situación. Storm como el arquetipo de la diosa atmosférica, eco de Isis o incluso deidades del trueno, ordena el caos climático y la armonización. Sunfire, quien encarna al fuego disciplinado, a lo solar, distinto al incendio descontrolado del cristal Macram. En este caso, el fuego protege, y lo sitúan nada menos que en el monte Fuji, como lo dijimos al principio, un lugar sagrado, un sincretismo del cristal Macram. Atenas, Grecia. Tenemos a Yaman, puente entre mundos del Alpha Fight, que recuerda al custodio del Aximundi pero de carne, como por ejemplo el monte Meru, Yggdrasil o el monte Kailash. Se trata de un mediador espiritual como los Anasazi o los Hopi, enfrentando las fuerzas desatadas. Y en última instancia, uno de los cameos más interesantes, pero no es el único, acá estamos citando solamente algunos, tenemos a Snowbeard, otro miembro del Alpha Fight, quien está con sus amigos, quien representa al espíritu guardián de la naturaleza cuando lo silvestre equilibra lo cósmico. La amenaza inmediata a la ciudad de Nueva York ha sido evitada. Bien hecho, Tormenta. Es terrible, profesor. Es como si la Tierra se hubiera vuelto loca. Esta tregua es profundamente mística. En el Ragnarok, incluso enemigos combaten juntos para sostener lo que queda del mundo. Aquí, humanos y mutantes comparten un mismo destino, como lo han hecho siempre, incluso cuando no había un apocalipsis. Otro factor a destacar es Dekken y el mito del hombre que quiso ser un dios. Este episodio encarna uno de los arquetipos más antiguos, como el de Ícaro volando demasiado alto y cerca del sol, Lucifer queriendo igualar al Altísimo y el rey que intenta sentarse en el trono divino. Dekken se disuelve en lo absoluto, pero no está preparado para sostener el poder que enfrenta. Otro factor a destacar sería el cristal Macram, como Brahman, como Yggdrasil y como el Pleroma. El Axis Mundi Macram alcanza aquí su dimensión total. En el hinduismo, Brahman es la totalidad absoluta y puede reflejarse en dicho cristal, mientras que en lo nórdico, Yggdrasil es el eje de los mundos, y en el gnosticismo, el Pleroma representa a la plenitud divina.
Intentar dominar ese centro energético sin purificación interior es la autodestrucción absoluta. Así Dequén se convierte en energía descontrolada tras intentar contaminar el cristal. Más que divinidad, es un acto puramente egocéntrico y falocéntrico. Nadie está a salvo de mi poder. Yo soy uno con el cristal. La galaxia es mía para destruirla. Otro factor a destacar es la hija de la luz y su simbología directa. Jean dejó de ser una huésped, es la hija de la luz. En tradición gnóstica, la figura más cercana es Sofía, emanación femenina de la divinidad que desciende al mundo material. Sofía en griego significa sabiduría. Así también podemos vincularla con Amaterasu, la diosa solar que oculta y cuya ausencia trae el caos del mundo. Cuando la luz se retira, la tierra tiembla y cuando vuelve, el orden se restaura. ¿Qué podemos hacer? Nada. Esto es lo que yo debo hacer. Así, otro factor a destacar y a puntualizar, por más que ya lo hicimos, son los cataclismos ambientales y el apocalipsis como arquetipo. Los desastres en la Tierra recuerdan inicialmente al Ragnarok, como lo anticipamos, al Pralaya, hindú, la disolución cósmica, y al apocalipsis bíblico, entre muchos otros. El desbalance energético se desmadra cuando el eje del universo se altera. Todo sistema vibra y resuena la idea de Kali y otros dioses que destruyen lo anterior para crear algo nuevo. El proceso es dramático y se ejemplifica en la destrucción, muy en sintonía con la teoría de Robert Monroe en la verdadera historia de la Tierra, su creación, su dominación por seres observadores y la obtención de luz como materia que se extrae de desastres y armagedones. Otro factor a destacar es la unión de enemigos, la Guardia Imperial, más los X-Men, más los Starjammers. Este detalle es profundamente simbólico. En mitos apocalípticos, ante el fin, dioses inmortales luchan juntos, los rivales se alinean y las jerarquías se suspenden. Es la conciencia colectiva enfrentando el colapso del centro. Otro factor a destacar, y es un clásico de este canal, es el maestro Castaneda. Y podemos resumirlo de la siguiente manera: Castaneda y el salto energético. Así, el maestro Carlos habla de saltos evolutivos energéticos, pero advierte, sin impecabilidad, el poder destruye al portador. Dequén intenta usarlo sin disciplina, mientras que Jane aceptó con sangre, sudor y lágrimas el flujo y logró dominarlo, aunque sea por corto tiempo. La diferencia es fundamental y abismal entre ambos. Así llegamos a la síntesis simbólica de este episodio y podemos ver a Dequén como el ego inflado que quiere ser un dios, al cristal Macrán como el centro absoluto del cosmos, los cataclismos como advertencia universal, la unión de fuerzas como la conciencia colectiva y a Fénix como la luz que intenta, en lugar de dominar, integrar. Este episodio, más que vencer o derrotar, trata sobre equilibrar fuerzas universales, los polos opuestos complementarios, el yin y el yang, el karma y finalmente
el sacrificio. La saga Fénix en su núcleo nunca fue un superpoder. Podemos entenderla que el métier fue sobre la contención de lo infinito y de ese poder. Entonces, mis queridos ecománticos, lamento darle la noticia más trágica de esta serie animada. Jean ha muerto. Creo que Emily Dickinson lo dijo mejor. La partida es todo lo que conocemos del cielo y lo que necesitamos del infierno. Y acá la serie vuelve a dar un golpe bajo. Podemos clasificar a Jean como el corazón silencioso de los X-Men. Y hay algo que recién ahora, después de recordar toda esta temporada, podemos empezar a ver. Mientras Javier se encontraba en la Tierra Salvaje durante la segunda temporada, la serie parece hacer algo muy particular con la imagen de Jean Grey. No la convierte en una líder del equipo, no la pone constantemente en el centro de las batallas, no intenta demostrar que es la mutante más poderosa de todos los X. Hace algo más sutil e inteligente, la convierte en quien sostiene a los demás. Jean está ahí cuando Bestia se derrumba por Carly, su amor imposible. No necesita derrotar ningún enemigo, no necesita garras ni rayos ópticos. Simplemente permanece junto a él cuando el dolor puede más que la fuerza. Es Carly, ¿verdad? ¿Por qué tuvo que pasarme esto a mí? ¿Por qué no puedo ser normal? Cuando Titania queda atrapada dentro de su propia mente y esa otra voz intenta interponerse sobre ella, es Jean quien entra en ese territorio interior para ayudar a recuperar quién es. Lo siento. En verdad lo siento. No te dejo otra opción. Jaina Cíclope. Terminó. Titania está... Cuando Gambito desaparece y huye hacia su pasado, hacia su tierra natal, sin dejar rastros, es Jean quien consigue localizarlo. Algo estaba mal con Gambito. Cuando corrí hacia el avión sentí lo que él sentía. Sentí una profunda sensación de miedo que jamás había sentido en él. Y cuando el Rey Sombra abre aquella perturbadora grieta hacia el plano astral en África, Jean vuelve a ser quien percibe dónde se encuentra esa abertura. Una y otra vez, mientras otros X-Men combaten fuera, Jane está combatiendo para el adentro. Jane, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? ¡Guepardo! Lo sentí. Un gran dolor. Está buscando, está percibiendo, está sosteniendo. Está ayudando a que los demás vuelvan a encontrarse a sí mismos. Y quizás por eso, durante buena parte de la serie, no nos damos cuenta de lo importante que se ha vuelto, porque Jean está fuera del centro, ya que Jean es la que sostiene a dicho centro. Y creo que ahí estuvo una de las más grandes trampas narrativas de los guionistas. Nos acostumbraron a su presencia sin decirnos cuánto significaba. Adiós, amigos. Los amo a todos. La vimos ser secuestrada en varias oportunidades, la vimos vulnerable, la vimos incluso torpe físicamente en algunos momentos. Mientras otros personajes parecían mucho más espectaculares, Jean permanecía como esa presencia constante, casi silenciosa, que aparecía una y otra vez cuando alguno de sus compañeros necesitaba ayuda. Y entonces, de repente, llega la saga Fénix y Jean muere. Y recién ahí comprendemos lo que la serie había estado construyendo durante toda la temporada. El cristal no puede ser destruido ni en el centro del sol. Pero ahí, él y yo estaremos a salvo. Y quizás por eso su muerte resulta tan devastadora, tanto para personajes como para nosotros
los espectadores. Porque no solamente perdemos a Jean, perdemos la presencia a la que ya estábamos acostumbrados a recurrir sin siquiera saberlo. Entiendo algo que me pasó cuando vi esto por primera vez siendo un niño. Jean ni siquiera era mi personaje preferido y ni se acercaba a eso, y sin embargo, cuando murió, mi dolor fue muchísimo. En aquel momento no podía explicar el porqué. Hoy, después de volver a recorrer todos estos episodios, creo que empiezo a entenderlo. La serie me había enseñado a necesitarla sin que yo diera cuenta, y cuando finalmente Fénix la consume, cuando Jean desaparece, ese vacío que queda no es solamente el de una heroína que murió, es el vacío de alguien que había estado ahí capítulo tras capítulo, ayudando a que los demás pudieran seguir adelante. Quizás ese sea uno de los golpes más inteligentes de toda la saga Fénix. Jean no necesitó ser el personaje más visible para convertirse en uno de los más importantes. Tu sabiduría, tu compasión, tu gentileza, tu inocencia, tu valor, tu amor. Aquí podemos ver una de mis obras, mis dibujos, mi arte, inspirado en X-Men, la serie animada de 1992. Aquí podemos ver una de mis obras, mis dibujos, mi arte, inspirado en X-Men, la serie animada de 1992. ¿Sientes en lo que me he convertido, hermana? Realmente lo siento mucho, Cíclope. Adiós, mi amor. El cristal será sepultado para siempre. Finalmente vuelve al mundo de lo visible, pero no olvides lo que aquí aprendiste a ver. Esto fue Ecomante. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. No te olvides de comentar, de suscribirte y darle like a la campanita.
Este video contiene material modificado y comentado de X-Men The Animated Series 1992, cuyos derechos pertenecen a Marvel Entertainment y Walt Disney Company. También te comento que está disponible mi cómics Escuela de Misterios, ganador de 2 becas del Fondo Nacional de las Artes y el Mecenazgo de Cava, donde desarrollo mucho de estos temas místicos, espirituales y personajes asombrosos. Muchas gracias. Esta historia continuará.